Las redes han arruinado nuestra forma de ver la televisión. La gente hoy en día no busca disfrutar de una serie, quiere pertenecer a una manada. La primera impresión sobre algo puede haber sido muy positiva, pero basta con que la persona agarre el teléfono, entre a Twitter o a Facebook y lea una opinión negativa para poner en duda su propia percepción. Hablemos también de las famosas teorías. Es así que lo han arruinado todo. Determinado colectivo decide que debe haber cierto tipo de romance y si no les dan gusto, deciden que los productores son cobardes. Determinado grupo de Reddit decide que ciertas cosas deberían desarrollarse según lo que dicta su imaginación. Y si la serie va por otro lado, la califican de mala, decepcionante, etc. En ambos casos, ni siquiera ponen atención a lo que ven. Solo quieren que la producción siga sus delirios para tener algo que presumir frente a su manada. Esto exactamente es lo que está pasando con Stranger Things. Están tan ocupados tuiteando que no entienden cosas básicas de la serie. En el volumen 2 de la temporada final no hubo muertos ni fuegos artificiales, de hecho hay mucho bla bla, y solo una escena que podría calificarse como épica. Pero es el puente ideal para darle un cierre redondo a la serie y aquí les cuento por qué. El misterio del Upside Down. Entiendo que toda la explicación del agujero de gusano requiere haber tenido un buen profesor de ciencias o física o haber puesto un mínimo de atención en clases, pero está todo bastante claro y le da una explicación que va a redondear toda la serie desde la primera temporada. El abismo, la tierra y se creó el Upside Down como un puente entre ambos mundos. Es básicamente el bien contra el mal, lo de siempre. Hablemos de Mike y Will. Los Duffer incluso se toman tiempo para cerrar una trama que se imaginó cierto colectivo. Nunca hubo ninguna posibilidad de que Mike estuviera enamorado de Will o se pudiera enamorar de él en el futuro, y para saber eso bastaba con ver la serie. Pero la gente de cierto colectivo y sus fans sobre todo fue tan pesada con el tema que tuvieron que poner una escena completa en este volumen 2 para explicar que eso no va a pasar y que hasta Will lo entendía. La serie no es mala porque no les den gusto emparejando personajes a gusto del consumidor. Lo que sucede en esta temporada tiene todo el sentido con el resto de la serie. Así que Mike y Will y el famoso Byler es una trama cerrada. He leído a muchos quejándose de que era innecesario y aquí es donde yo me pregunto, ¿de verdad no ven la serie? Porque dice el porqué en la misma escena. No se confiesa porque quiera cerrar el tema con Mike, no se confiesa por ego, no se confiesa porque disfruta de la atención de perfectos desconocidos, no se confiesa porque, necesita ser el centro de atención en ese momento. Se confiesa delante de todos los que están en ese momento con él para que Vecna no pueda usar su debilidad en contra del grupo. La debilidad de Will, obviamente, dado el contexto en el que está construida la serie, es que al descubrir que es homosexual pierda a sus amigos y a su familia, lo cual es un temor bastante lógico considerando que está en los 80, donde creo que todavía incluso era considerado una enfermedad mental, así que tiene todo el sentido del mundo. Y ese miedo que tiene Will a ser rechazado o a perder a sus amigos y a su familia es el que ha usado Vecna para manipularlo y usarlo como su espía. Así que no, la escena no es innecesaria y entiendo que estamos todos hartos de inclusión forzada y de lo woke y de lo progre y ya nos aparece algún personaje de tradición oprimida y volteamos los ojos porque vamos a escuchar algún discurso que nos diga cómo debemos ser buenas personas. Pero en este caso puntual no se aplica. En este caso sí es necesario y, por cierto, lo de Will se sospechaba desde la primera temporada. No es algo sacado a la luz de la moda. Vean la serie, vean la primera temporada y entenderán que lo de Will es un tema que se viene tocando desde la primera temporada. Diría yo, desde el primer capítulo de la primera temporada. Seguimos con la trama de Jonathan y Nancy. Aunque la pareja gustaba, desde un inicio se sentía como rara, como incómoda. Los Duffer usaron este segundo volumen para darle un cierre a esa trama y también a este triángulo amoroso.
Durante 2 temporadas parecía que había una cierta rivalidad fuerte entre Steve y Jonathan. Era una trama abierta y en este segundo volumen lo cierran definitivamente. Nunca fue Steve, nunca tuvo oportunidad y Nancy se dio cuenta que Jonathan tampoco. Un tema menos del que ocuparse en el episodio final, precisamente para que la gente no se quede con la duda de ¿hubiese quedado con Steve, se hubiese quedado con Jonathan o qué hubiese pasado? La trama está completamente cerrada. Ninguno de los dos, aunque Nancy quiere a Jonathan. E incluso se toman el tiempo para cerrar tramas un poco irrelevantes, como la relación de Robin con Ana de las Tejas Verdes. Ahora, Vicky sabe lo que pasa, entenderá por qué Robin faltaba tanto a su relación. La verdad es que a nadie le importaba, pero cerraron el tema de alguna manera para que Robin pueda ser feliz con su Vicky. La trama de Max vuelve viva, vuelve habiendo sanado las heridas con su hermano, así que es otro tema cerrado. Y hablando del regreso de Max, ni bien salieron los episodios, también vi a gente quejarse, y no en broma, sobre que Max se fue y dejó a Holly a su suerte buscando su propio portal. Y nuevamente me pregunto, ¿de verdad vieron la serie? Porque también se explica y se resuelve en la misma escena. Holly no puede salir por el portal de Max porque su cuerpo no está donde está el cuerpo de Max. El cuerpo de Holly está se presumía que estaba en el Upside Down, en realidad se encuentra en el abismo, en la dimensión X. Por lo tanto, si encuentra su portal, despertará en ese lugar, en la dimensión X, y de hecho Max no la deja tirada, se queda dándole una charla motivacional como de media hora, en la que todos nosotros, mientras veíamos la serie, estábamos preocupados porque Lucas iba a tener que apagar la música y se cerraría el portal. Pero Max prefirió quedarse a explicarle a Holly que tampoco necesitaba ni música ni un novio para encontrar el camino de retorno a sí misma, a su cuerpo, y Max de hecho, se va solo cuando Holly ve su propio portal. Así que, por favor, vean la serie sin el TikTok en la mano para que puedan entender lo que está pasando ahí. Vamos a otra trama, el duelo de Dustin. Al inicio de la temporada vimos un Dustin absolutamente insoportable. No era nuestro Dustin en definitiva. Entendíamos su duelo, pero ya nos estaba cansando un poco. Y lo que dijo Steve sirvió para cerrar un poco esa herida y ese tema. Punto aparte, Steve tiene razón. Cuando yo vi la escena de Eddie por primera vez, me la pasé gritándole al televisor: Eddie, no seas un héroe. Lo que hizo fue una estupidez motivada por ego, lo que no quita que haya sido un héroe. Todo eso se deja claro con lo que pasa entre Dustin y Steve. Aunque, claro está, me estaría faltando una reivindicación de Eddie ante el pueblo porque Hawkins piensa que Eddie es un brutal asesino. ¿Y qué pasó con Henry en la cueva que tanto le atemoriza? Ya lo vemos, es donde empieza todo para Henry, que hasta ese momento era solo un niño curioso. Aquí te tienes que ir hasta Londres para ver The First Shadow. En la serie solo vemos que Henry mata a este científico que parece ruso y lo hace en defensa propia. Pero realmente no entendemos por qué el científico ataca a Henry, que es solo un niño queriendo ayudarle, de hecho. Aunque para ser honesta, para entender este punto en toda su dimensión es necesario haber visto o leído el argumento de la obra de Stranger Things, The First Shadow. Y aquí sí les doy un punto a los que se quejan de este volumen 2 de la última temporada, y es que a mí no me gusta que tengas que ver precuelas, secuelas, habichuelas, spin-offs y todo lo demás para entender algo de la serie. Yo necesito que me lo expliques en la misma serie, porque no me voy a poner a ver nada más que esa serie si no me llama la atención. Entonces necesito entenderlo todo y que me lo expliques todo en la misma producción. Si de ahí me interesa lo suficiente como para ver los spin-offs, genial, pero si no, necesito que esté dentro de la serie. Pero bueno, resumiendo, la obra cuenta el origen de Henry Clay, el científico ruso de la cueva. Es compañero del Dr. Brenner, que estaba empezando con los experimentos basado en el trabajo que hizo su padre, el padre del Dr. Brenner, con el llamado experimento de Filadelfia, que es una leyenda real, de hecho, que alega que la Marina de los Estados Unidos intentó hacer invisible al destructor
USS Eldridge en 1943 usando campos electromagnéticos para evadir radares, pero el experimento resultó en la teletransportación del barco y efectos aterradores en la tripulación. Según la obra, el experimento fue real y el barco desapareció porque mientras jugaban con los campos electromagnéticos, abrieron un portal a la dimensión X o al abismo, y la nave junto con toda la tripulación fue teletransportada a esa dimensión. Dimensión donde ahora sabemos que habitan Vecna, los Demos y el Mindflayer. El único que salió del portal en ese hecho de 1943 y volvió a la Tierra fue el papá del Dr. Brenner, pero regresó con un tipo de sangre diferente. Por eso es que su hijo, el Dr. Brenner que nosotros conocemos, está obsesionado con replicar el experimento de su padre y abrir de nuevo el portal a la dimensión X o al abismo. Y aquí entra todo el argumento de la sangre de las madres, la sangre de Henry que solo funcionó en Eleven, etcétera, etcétera. El ruso que vemos en la cueva ataca a Henry porque cree que Brenner, hijo, lo envió para recuperar el maletín que contiene la tecnología para abrir el portal. En medio de la pelea, bueno, sabemos lo que Henry hace, el maletín se abre y teletransporta a Henry normal, al Henry niño normal, a la dimensión X. Durante varias horas, donde el Mindflayer entra en su cuerpo y lo convierte en lo que hemos venido a llamar su general. Al volver a la Tierra, Henry no tiene recuerdo de lo que le pasó en la dimensión X, pero se da cuenta de que tiene poderes. Y claro, estamos hablando de un niño que ha asesinado a golpes a un adulto. Lo que le pasó en la Tierra y en la dimensión X fue aterrador. Y bueno, ahí tenemos el tema de la cueva explicado y también el origen de Henry. Tal vez falta un poquito de la explicación, pero eso supongo que lo van a dejar para el episodio final, que no nos olvidemos que tiene una duración de 2 horas. Y creo que eso es todo o casi todo. La serie está cerrando todos los cabos sueltos. De hecho, los Duffer dijeron que no querían dejar ningún cabo suelto abierto en la serie para que tenga un cierre totalmente redondo. Que este cierre no sea como a X grupo les hubiese gustado no significa que la serie esté siendo mala, no significa que tenga un mal guión, no significa que tenga una mala construcción. Como todo en la vida, te decepcionas por las expectativas que pones, que muchas veces responden a tu imaginación y no a lo que objetivamente viviste o en este caso viste. El problema es que ya no nos centramos en disfrutar una serie y listo. Armamos manadas que nos sirven para socializar con las teorías que armamos al respecto. Sucede desde siempre con los libros. Cuando los libros tenían continuaciones o tenían partes, la gente se reunía para hablar sobre el libro y generar algunas teorías sobre lo que iba a pasar. Pero eran grupos muy pequeños, así que no tenía tanto eco. Ahora todo se ve potenciado con el internet. Y esos grupos pequeños que antes se generaban con los libros, ahora son grupos de miles de personas alrededor que ni siquiera se conocen entre sí y tal vez ni se caen bien entre sí, pero comparten eso. Y también está el hecho que dije al principio. A veces a ti la serie te puede estar pareciendo fenomenal y la estás viendo y te está volando la mente, pero entras al internet y te dicen, esto es una porquería, este está actuando mal, esto no tiene sentido, y te cambian la percepción. Es algo muy normal y no lo estamos sabiendo manejar. Y bueno, ya, como dije, creo que eso es todo. Disfrutemos del episodio final que esperamos esté a la altura de una serie que ha sido muy redonda desde el inicio en todo lo que ha planteado. Y lo entenderían si vieran la serie.